Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro con la Administración del Clúster Marítimo Español, donde la Armada Española nos ofrece una exposición en el marco del título Armada 2050 y los retos de los próximos años. Equilibrio entre la dimensión y capacidades de la fuerza y el escenario económico actual y previsible, sin olvidar la capacidad tecnológica nacional. La Armada Española acompaña nuestra historia desde tiempos remotos. Es heredera de las marinas de Castilla y de Aragón y una de las más antiguas de todo el mundo. Institución de valores y tradiciones que ha conseguido evolucionar acorde a las necesidades de la sociedad actual. Se ha adaptado a nuevas misiones en los últimos años, en particular a aquellas desarrolladas en espacios marítimos lejanos, destinadas a operaciones de mantenimiento de la paz, de interdicción marítima o de lucha contra la piratería y otros delitos de persecución universal. De acuerdo con lo establecido por la Estrategia Nacional de Seguridad 2017, España es un gran contribuyente al esfuerzo global en el marco de las organizaciones supranacionales a las que pertenece, entre las que destacan Naciones Unidas, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Organización para el Tratado del Atlántico Norte y finalmente la Unión Europea. La Armada Española seguirá operando para cumplir su función disuasoria y de vigilancia permanente, ser decisiva en los conflictos si la disuasión falla y proteger nuestros intereses marítimos nacionales. Para ello, es vital mantener una flota equilibrada, altamente tecnológica y expedicionaria. Actualmente, programas como el de los submarinos de la serie S-80 y las fragatas F-110 son pilares clave de la Armada en las próximas décadas. La Armada Española, impulsada gracias al esfuerzo de sus cerca de 23.000 integrantes, tanto civiles como militares, se encuentra reconocida como una de las 15 más poderosas del mundo. Debido a sus fuertes interrelaciones económicas con otros sectores, su actividad tiene un gran efecto de arrastre sobre la industria nacional, en este caso sobre la construcción naval militar, la industria auxiliar, los bienes de equipo, las TIC, etcétera, así como la I+D+I. En esta ocasión tenemos el placer de que represente a la Armada Española el vicealmirante don Gonzalo Sanz Alisedo, jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada. El almirante Gonzalo Sanz ingresó en la Escuela Naval Militar en 1982 y a lo largo de su trayectoria ha comandado el patrullero Acevedo, la corbeta Cazadora, la fragata Álvaro de Bazán y del Juan Carlos I. Ha participado en operaciones por todo el mundo, el Golfo Pérsico, la antigua Yugoslavia, el Océano Índico, Irak y Libia, etc. Como diplomado de Estado Mayor, ha desempeñado destinos en el gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y en las divisiones de operaciones, logística y planes del Estado Mayor. Ya como contraalmirante, estuvo al frente de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica, Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada. Agradeciendo al almirante su buena disposición para esta presentación, os dejo con el mismo. Gracias, Gonzalo, cuando quieras. Un abrazo y gracias a todos. Buenos días, don Gonzalo. Cuando quiera le confirmo si se oye. Muchísimas gracias. Perfecto, se oye. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, yo quería agradecer mucho al Clúster Marítimo Español que tanto nos ayuda, al Clúster como institución y a cada uno de sus miembros
y en especial a su presidente de honor, Federico Esteves, tomado la invitación a participar en este seminario, bueno, en esta charla, y brindarme la oportunidad de explicar qué hacemos en la Armada para adaptarnos al escenario actual y previsible para seguir cumpliendo con nuestro compromiso de servicio a España y a los españoles en la mar. Bueno, para entender de lo que estamos hablando, lógicamente tenemos que empezar por recordar que la Armada, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene una serie de misiones que cumplir. Comienzan en la Constitución. Hay uno de los elementos de la misión constitucional es garantizar la soberanía e independencia de España. Esta es nuestra misión fundamental. Esto se ha ido luego desarrollando con legislación posterior, la Ley de Defensa Nacional, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, de tal manera que nuestros cometidos pues, se han ido perfilando mejor. Por ejemplo, la contribución militar a la seguridad y defensa de España y sus aliados, la protección de los españoles. En concreto, la propia Estrategia Nacional de Seguridad Marítima identifica una serie de riesgos y amenazas para la seguridad nacional sobre la que es preciso que tengamos una vigilancia constante, precisamente para que eviten convertirse en peligros reales para nuestro país. Y en un foro como este, no es necesario recordar lo importante que la mar es para la prosperidad y el desarrollo de España, pero aún así merece la pena hacer un par de apuntes. Primero, la incuestionable dimensión marítima de España. Efectivamente, quizá desde el punto de vista del resto de nuestros conciudadanos no sea una cosa tan evidente, pero lo cierto es que España ha sido grande cuando ha sido grande en la mar. Y por otra parte, recordar la enorme dependencia de nuestra economía del entorno marítimo. Creo que todos estos factores justifican la razón de ser de la Armada, que puede definirse como la defensa de España y la protección de los españoles y sus intereses legítimos en y desde la mar, allá donde sea necesario. Para cumplir estas misiones, la Armada, en primer lugar, tiene que ser capaz de ejercer la disuasión en el ámbito marítimo ante posibles competidores estratégicos, que los tendremos y que los tendremos en el futuro, y de efectuar una vigilancia permanente de lo que sucede en la mar y pueda repercutir en nuestro país. Esto solamente será posible si mantenemos una fuerza naval adecuadamente dimensionada que sea capaz de ejercer una función disuasoria, que sea decisiva en el combate si la disuasión falla y que al tiempo sea capaz de proteger los intereses marítimos de los españoles allá donde sea necesario. Haciendo un apunte breve sobre la disuasión, lo fundamental es que para la disuasión, para que sea efectiva, tiene que ser creíble. Y para que sea creíble, tenemos que tener unidades con capacidad de combate. Y por eso debemos disponer de una flota que sea, lo primero, equilibrada. Es decir, que tenga todos los medios necesarios para cumplir la misión de disuasión. Pero que esos medios tengamos la capacidad de adiestrarlos adecuadamente y mantenerlos operativos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esa es la primera, que sea equilibrada. Luego, tecnológicamente avanzada. La tecnología es algo que va a estar muy presente en los campos de batalla o las zonas de operaciones del futuro. Y nosotros debemos de estar en la avanzada tecnológica para ser relevantes en los campos operativos del futuro, como veremos más adelante. También tiene que ser interoperable, no solamente con los otros ejércitos y con las marinas aliadas, sino también con el resto de las administraciones y autoridades que tienen responsabilidad en la mar. Y por último, tiene que ser expedicionaria, es decir, capaz de llegar a donde sea necesario, mantenerse allí y operar con eficacia durante el tiempo que sea necesario. Bien, el típico ejemplo de un elemento disuasorio sería un despliegue de un grupo de combate en torno a Juan Carlos I, escoltas, buques, submarinos, fuerza anfibia. Por otra parte, la vigilancia marítima, que es la otra parte que hemos dicho que tenemos que ser capaces de disuadir, combatir, pero también mantener, ser capaces de proteger los intereses marítimos de los españoles, y eso se inicia con una actividad que es continua y permanente, que es la vigilancia marítima. ¿Contra qué? Contra posibles riesgos, posibles amenazas, que pueden ser intencionadas, actividades delictivas,
el terrorismo, los tráficos ilícitos, pero ahora, hoy en día, por ejemplo, con los desafíos a la libertad de navegación en alta mar que se están produciendo en muchas zonas del mundo. Actos deliberados, pero también cosas que suceden, derrames de combustibles, catástrofes, las consecuencias de las catástrofes nacionales, de catástrofes medioambientales, accidentes en la mar, etc. Bien, para ejercer esa función de la vigilancia marítima, la Armada cuenta con sus medios propios, buques y aeronaves, también con apoyos del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, y con un sistema de intercambio de información con otras marinas aliadas y amigas, tanto en el ámbito de la OTAN como el de la Unión Europea. Pero para ejercer una vigilancia marítima apropiada, no es suficiente lo que se puede obtener de los medios puramente militares, sino que es imprescindible aunar esfuerzos con otras administraciones y con el sector privado, para, fundamentalmente, compartir información, no para guardarla, sino para compartirla. Y así surge una tarea fundamental, que es el conocimiento compartido del entorno marítimo, de tal manera que tras recoger toda la información que haya disponible de buques y de otros organismos, fusionarla, analizarla, evaluarla y difundirla a todos los que puedan interés en ella. Y esa función es la que se hace desde el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima de Cartagena, el COBAP. Bien, pues dentro de esta función de vigilancia marítima, las unidades de la Armada hacen presencia y vigilancia en nuestras aguas de soberanía y de jurisdicción. Pero esto no es suficiente, porque los intereses marítimos nacionales son globales. Se extienden mucho más allá de las aguas soberanas. Y de ahí que participemos fundamentalmente en operaciones relacionadas con la vigilancia marítima y la seguridad marítima en el Índico y en el Golfo de Guinea. Bien, en el Índico, España contribuye a la estabilización del Cuerno de África a través de la misión de la Unión Europea en Somalia y de la Operación Atalanta. Ambas han ampliado su mandato hasta finales del año 2022, lo han hecho muy recientemente. En concreto, España sigue muy implicada en los esfuerzos de la Unión Europea para combatir la piratería en el Océano Índico, en particular en las aguas del Golfo de Adén. Y como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el mando de la Operación Atalanta se lleva a cabo por un almirante español, actualmente por el almirante de la flota, desde el cuartel general marítimo situado en la base naval de Rota. Y aquí hay que señalar el compromiso español con esta operación, porque desde su inicio, en el 2008, España es la única nación que mantiene permanentemente un buque de guerra y un avión de patrulla marítima operando allí. Gracias a la Operación Atalanta y a la aplicación de medidas de autoprotección, tanto en buques mercantes como en buques de pesca, se ha logrado contener la piratería. Sin embargo, la piratería marítima en esta zona no puede asumirse como erradicada, porque los grupos siguen activos. Lo que pasa es que se están dedicando a otras cosas. Se están dedicando al tráfico de armas, al tráfico de drogas, al tráfico de personas, a la pesca irregular. Y por ello, en la reciente revisión estratégica que se ha hecho de la Operación Atalanta, se han ampliado sus cometidos para incluir la lucha contra estas nuevas actividades. Inicialmente, fundamentalmente, va a ser mediante la vigilancia marítima y el intercambio de información. Y luego podrán llevarse a cabo tareas más ejecutivas una vez que estén establecidos los mecanismos necesarios para dar una conclusión legal buena a cuestiones como la detención de personal, el apresamiento de buques o la aprehensión de cargas ilegales. Lo que sí que está claro es que si las circunstancias se volvieran favorables para los grupos que se dedican al crimen en la mar o se relajasen las medidas de protección del tráfico marítimo, la piratería del Índico volvería, como la conocimos hace 10 o 12 años. Otro punto donde la Armada tiene volcada su atención es el Golfo de Guinea. Es un área que tiene una costa de más de 6.000 kilómetros, desde Senegal hasta Angola, y que incluye unas rutas marítimas por las que circulan más de 500 buques al día, con petróleo, con gas natural, con otro tipo de mercancías. En esa zona
se está produciendo un preocupante aumento de incidentes de piratería. En el año 20 se produjo un 40% más de incidentes de piratería y de crimen marítimo que en el año 2019. De hecho, en la zona del Golfo de Guinea se concentra el 95% de los secuestros de tripulaciones de buques de todo el mundo. Aunque la práctica más habitual sigue siendo el robo a bordo de buques condenados, lo cierto es que los piratas están llegando mucho más allá y lo que están haciendo es asaltando buques incluso en tránsito y secuestrando a sus dotaciones para pedir el pago de un rescate. Y además se están volviendo más violentos. Ya se han producido fallecidos a bordo de algún buque asaltado. Normalmente las personas secuestradas se llevan a Nigeria y ahí se pide un rescate. Hace no mucho, un mes, una cosa así, hubo el secuestro de un buque chino, secuestraron una parte de la dotación que acaban de ser liberados, tras el pago de una cantidad que se estima en los $300.000, que para un país como Nigeria es mucho dinero. Es cierto que la mayoría de los países ribereños han empezado a poner medidas en práctica para combatir ellos contra la piratería, y en particular Nigeria. Pero, sin embargo, esto afecta a los intereses de las comunidades marítimas globales. Y por eso la Armada Española lleva una década entera desplegando un patrullero por periodos de varios meses en lo que denominamos Operación Despliegue Africano. Nuestra intención era a partir del año 21 tratar de hacerlo permanente, pero no ha sido posible por cuestiones presupuestarias. Y en el Golfo de Guinea se ha fijado también la Unión Europea, igual que se fijó en el Océano Índico, y ha lanzado, dentro de una iniciativa que llama Concepto de Presencias Marítimas Coordinadas, que básicamente es buscar sinergias entre los despliegues marítimos que hacen las distintas marinas de la Unión Europea en áreas concretas, pues ha lanzado en el Golfo de Guinea el primer proyecto piloto en este concepto, que tiene como objeto reforzar la efectividad y la visibilidad de la presencia marítima europea y de sus efectos en la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. España va a participar en esta iniciativa con intercambio inicialmente, porque esto la verdad que hay que empezarlo poco a poco, intercambio de información del barco que tenemos desplegado allí, que es un BAM, el Furor, y luego teniendo personal en la célula de coordinación situada en Bruselas. Los resultados de este proyecto piloto serán esenciales para consolidar este concepto y extenderlo a lo mejor a más áreas. Lo importante es que el punto de mira de la Unión Europea en el ámbito marítimo está puesto en el Índico, tanto en el Índico como en el Golfo de Guinea, y está ahí para quedarse muchos años. Bien, para llevar a cabo todas estas actividades, la Armada necesita recursos financieros y por ello es inevitable hablar del marco económico. Desafortunadamente, y esto es conocido, pues desde el año 2008, los recursos que reciben las Fuerzas Armadas, y en particular la Armada, pues han evolucionado negativamente. Es una realidad, ¿no? Tanto en gasto corriente, que es el que utilizamos, por ejemplo, para adiestrar a la fuerza en la mar, que es donde sacamos el recurso para el combustible, por ejemplo, o para el vestuario específico de las unidades, del vestuario de los buques o de las unidades de infantería de marina, como también, sobre todo, en el capítulo de inversiones, que es el que utilizamos para el sostenimiento de la fuerza y su modernización. Bueno, mientras que en el gasto corriente, pues la pérdida en estos años ha sido del orden del 15-20%, en cambio las inversiones superamos más, nos aproximamos a la mitad. Y luego, además, la propia estructura del recurso que recibe la Armada pues es complicada, porque buena parte viene de fondos de contingencia que tienen una gestión y una ejecución un poco compleja y que dificultan hacer un gasto eficiente con ellos. Bien. Para garantizar la conservación y la actualización de las capacidades de la flota, porque sin la flota la función de la Armada no tiene ningún sentido, pues es necesario mantener a día de hoy un equilibrio razonable entre los recursos financieros y el ritmo operativo, lo que hacemos en la mar. Y en segundo lugar, invertir en reemplazar las unidades que se van quedando obsoletas o que van alcanzando el final de su vida operativa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y es
Tener en cuenta que la tecnología de vanguardia va a ser decisiva en futuros conflictos. La calidad de las unidades que nosotros pongamos en el campo de batalla. Bueno, con respecto a la primera línea de acción, que es la de equilibrio razonable, a corto plazo, hay que insistir que lo que hagamos a corto y medio plazo es fundamental para el futuro, porque lo fundamental es que la flota siga siendo operativa y no podemos perder de vista que a día de hoy tenemos que conservar nuestras capacidades para sobre ellas construir la flota del futuro. Bueno, pues con respecto a la primera línea de acción, en el corto plazo, nuestra preocupación es que la Armada mantenga sus buques aeronaves y unidades de infantería marina aptos para los compromisos operativos actuales, para lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos centrando en lo que hacemos ahora, los escenarios actuales, las aportaciones a las fuerzas de la OTAN, a las operaciones de la Unión Europea, al despliegue africano y todas estas cosas. Bueno, y para ello debemos de alcanzar un equilibrio entre la actividad de la flota, lo que la flota navega, lo que las aeronaves vuelan, lo que la fuerza de infantería marina sale al campo a adiestrarse o está en misiones como en Mali, con el recurso que tenemos para su mantenimiento. Tienen que estar perfectamente equilibrados. No podemos tener más actividad de la que somos capaces de sostener, de mantener. Y eso además tiene que dejar margen para reponer material que se vaya quedando obsoleto y material que se consuma, por ejemplo, la munición de adiestramiento. Y además, un pequeño remanente para hacer pequeñas actualizaciones de otros sistemas que son de gran interés para la Armada. Por ejemplo, el sistema de combate de la Armada, el SCOMBAT, que es un producto puramente nacional y que necesita continuas actualizaciones. Pues eso tenemos que ser capaces de hacer. Entonces nosotros creemos que gestionando con sensatez nuestro ritmo operativo, seguiremos siendo capaces de proporcionar fuerzas preparadas para operar ahora en los escenarios actuales en los que estamos comprometidos y en el futuro en otros escenarios más exigentes. Bien, y desde luego el problema que afrontamos ahora más importante es el del sostenimiento de nuestras unidades. Como he dicho, adaptamos la actividad a la capacidad de sostenimiento y ya en primavera del año 20 el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada tomó la decisión de implantar un plan de choque precisamente con este propósito, de tal manera que nuestro esfuerzo en la aplicación de los recursos vaya fundamentalmente al alistamiento de las unidades que son necesarias para hacer frente a los compromisos operativos actuales, al despliegue africano, a la operación Atalanta, a la participación en las agrupaciones permanentes de la OTAN y también a la vigilancia marítima y a otras actividades fundamentales como la actualización de la cartografía marítima. Pero nuestro objetivo, como dije antes, es no perder las capacidades, porque lo que perdamos tenemos la convicción de que no seremos capaces de recuperarlo. Eso es una línea roja que no queremos cruzar. La segunda línea de acción que he mencionado es la renovación de la flota, que se produce a un ritmo más lento de lo que en nuestra opinión es necesario. Pero bueno, la economía manda, ¿no? Como dato significativo, en la última década hemos dado de baja 23 buques y hemos dado de alta solamente 7. Esto se ha traducido en un envejecimiento de las unidades de los buques de la flota, cuya edad media está en 27 años. Pero este mismo envejecimiento se ha producido en la flotilla de aeronaves y en los medios de la infantería de marina. Y esto es importante si tenemos en cuenta que el límite de unos y otros se puede fijar, el límite de subida operativa razonable se debe de fijar en el entorno de los 35 años. Por ello, en el medio y largo plazo, nuestra atención se centra en conseguir la sustitución continua de las unidades de la flota, de forma que podamos seguir manteniendo esa fuerza equilibrada que sea útil en todo el espectro de misiones y especialmente en los entornos operativos del futuro. Aquí hago un paréntesis. Voy a utilizar un símil que utiliza en muchas ocasiones el segundo Gema. La Armada tiene aproximadamente 60 barcos. La vida operativa de un barco está en el entorno de los 30 años. Luego, para renovarnos la flota en tiempo, tendrían que entrar en servicio cada año 2 buques y dar de baja 2 buques. Bueno,
es una aproximación un tanto simple del asunto, pero creo que da idea de la magnitud de la tarea a la que nos estamos enfrentando. En esta línea de renovación, ahora en medio plazo, lo que tenemos es que garantizar el éxito de los programas que están en marcha. Fundamentalmente el submarino S-80, que entrará en servicio, el primero de ellos, en el año 2023, y las fragatas F-110, 5 buques, que entrarán en servicio entre el año 2027 y en el año 2031. Unos y otros van a reemplazar unidades muy veteranas que están al límite de su vida operativa. Pero no solamente es la entrada en servicio, sino luego tener en su lugar todos los elementos, la organización y la estructura necesarias para garantizar el apoyo durante todo el ciclo de vida de estas nuevas unidades. Bueno, el corte de chapa de la primera fragata F-110, de la 111, pues calculamos que va a ser en la primavera del año 22. Otro programa, casi programa, que estará en marcha y que es importante que culmine con éxito es el buque de intervención subacuática que relevará al muy veterano Neptuno. Esperamos que la orden de ejecución se firme durante el mes de abril. Esperamos tenerlo probablemente totalmente operativo quizá 3 años después, en el año 24, porque es un barco muy complejo. Y aquí hay una característica importante, tanto del BAM, el BAM es el buque de intervención subacuática, como de las F-110 y de las S-80, que es el enorme nivel de participación de la industria nacional, no solamente en la construcción, que es obvia, sino en la ingeniería y en el suministro de la mayor parte de los equipos que van a montar estos buques. Además, tenemos en marcha programas de renovación del material de infantería marina, fundamentalmente también apoyados en la industria española, y entre las cuestiones que tenemos que lanzar y que son proyectos que tenemos que convertir en realidad, pues son la renovación de algunas unidades a flote fundamentales, en particular la flotilla hidrográfica, responsable de una labor que el Estado ha delegado en la Armada, que es la actualización cartográfica. Los medios que tenemos, los equipos son buenos, son modernos, pero las plataformas están tremendamente obsoletas y necesitamos sustituirlas, porque la actualización cartográfica es fundamental para la seguridad de la vida de las personas en la mar y de los buques que navegan por las aguas en las que tenemos responsabilidad. También están en marcha procesos de renovación del arma aérea. En breve esperamos que se lance el proceso de sustitución de los helicópteros de adiestramiento. El modelo elegido es el Airbus H-135, será conjunto para todas las Fuerzas Armadas. Pero luego, posteriormente, aún esperamos que se clarifique el horizonte para el NH-90 y más aún para la sustitución de los aviones Harrier por el F-35 Bravo. Este es un producto que es americano, no es europeo, es el único sustituto disponible. Pero aquí viene otra cosa importante para el futuro, en nuestra colaboración con la industria, no solamente fijarnos en las adquisiciones, sino en todo lo que supone el ciclo de vida de reto tecnológico, de reto de ingeniería y de horizonte de trabajo a muy largo plazo. Bien, y si ahora pensamos en la nueva generación de buques, los que entrarán en servicio en la década de 2040, 2050, lo que relegue a las F-100, lo que relegue en su momento al S-80 o a los BAM, bueno, pues nuestra preocupación no está en las plataformas, ahora mismo, sino en las tecnologías clave que van a marcar la diferencia en el futuro espacio de batalla. Aquí hablamos de cuestiones como el gemelo digital, las aplicaciones de la inteligencia artificial, el Big Data, la computación cuántica, el Edge Computing, el 5G, todas estas herramientas que nos van a permitir ser ágiles y decisivos en los complejos escenarios del futuro. Hay que elegir bien las tecnologías, hay que elegir bien nuestros socios y hay que preparar la financiación. Pero lo importante es que en todo este trabajo la Armada no navega sola, sino que lleva décadas colaborando con nuestra industria, especialmente en la construcción naval y en diseño y construcción de sistemas, lo que nos ha permitido hasta ahora mantener cierta autonomía tecnológica, al menos en algunas áreas concretas. Creo que la Armada
dentro de su capacidad y dentro de la capacidad que tiene el Ministerio de Defensa, proporciona un espacio adecuado de oportunidades para el desarrollo y experimentación en proyectos I+D+I. Y también el marco adecuado para apoyar a la industria nacional en programas internacionales, pues como ha ocurrido con Noruega, como ha ocurrido con Venezuela, con Australia, con Arabia Saudí ahora mismo, que esperemos que tenga continuidad y muy recientemente empezaremos con Marruecos también. Bien, y en este ámbito debo mencionar el impulso que la Unión Europea está dando a la industria de defensa. Como saben, los proyectos PESCO dentro de la cooperación permanente estructurada del ámbito del Consejo de la Unión Europea ofrecen un campo de juego para desarrollar las capacidades militares de forma cooperativa, buscando después el apoyo a través de los fondos europeos de defensa, al tiempo que facilitan la cooperación entre las marinas y las industrias europeas. Como la Armada está metida en muchos de estos proyectos PESCO, pero hay dos que son los más relevantes, que son la corbeta europea y los elementos esenciales de los futuros escoltas europeos. El primero, el European Patrol Corvette, o EPC, como aparece en muchas presentaciones y en muchos documentos, es un proyecto en el que estamos con Francia, con Italia y con Grecia, en el que participan los astilleros de referencia de España, Francia e Italia. Aquí sí que estamos buscando la obtención de un buque completo, una plataforma completa. El proyecto ya viene bastante dirigido en esa dirección y nosotros nos incorporamos cuando ya estaba lanzado. Un barco, buscamos un buque que sea un buque de acción marítima, pero con una mayor capacidad de autodefensa y de combate. Si todo saliera bien, quizá podríamos contar con el prototipo hacia finales de esta década, un poco antes. Por otra parte, el proyecto 4ECO, el acrónimo de Essential Elements of European Escorts, que este sí lo ha promovido España, lo ha promovido la Armada, con mucho apoyo de la industria nacional, y que su objetivo no es una plataforma, sino identificar y desarrollar tecnologías críticas para la próxima generación de escoltas. Realmente es más transversal, podrá ser para muchas de ellas, podrán ser para otros tipos de buques, pero en principio para los escoltas. Y nos hemos centrado en 4 áreas: sistemas de combate, sistemas de comunicación e información, sistemas de navegación y sistemas de control de plataforma. Y dentro de todo esto, con el apoyo de otras marcas europeas y de sus industrias, identificaremos las tecnologías fundamentales que queremos desarrollar. Esto es un proyecto a muy largo plazo. Bien, y todo ese esfuerzo lo hacemos porque creemos que la inversión en la Armada supone un beneficio conjunto, en su conjunto, para el país. No solamente porque proporcionamos seguridad y defensa, que entiendo que es una cosa intangible y a veces es difícil, no es sencilla de comprender, pero también tiene, desde el punto de vista práctico, enormes ventajas para España desde el punto de vista industrial y social. También quisiera decir que mantener nuestras capacidades, mantener la flota operativa y relevante en los escenarios operativos actuales y futuros es la mejor manera en la que podemos seguir cumpliendo nuestra función, que es la de contribuir a la seguridad y bienestar de los españoles. La Armada tiene una dilatada historia, como ha indicado nuestro presidente al principio, y también unos valores acendrados en su personal. Pero tiene la obligación de irse adaptando a los escenarios del futuro y estar en la primera línea de los avances tecnológicos. Para ello, como he dicho, es fundamental ir renovando de forma lo más continua posible nuestras unidades e invertir fundamentalmente también en el sostenimiento de las que tenemos en servicio. Realmente tenemos confianza en que el nuevo planeamiento de la defensa, el nuevo ciclo de planeamiento que ha arrancado con la Directiva de Defensa Nacional del presidente del Gobierno de julio pasado, facilite alcanzar estas nuevas capacidades y actualizarlas, y facilite también la implicación de la industria española de defensa, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, y en particular el europeo. No es un escenario fácil, sencillo al que nos estamos enfrentando, pero sí que existen herramientas que se podrían poner en marcha. Lo ha mencionado el GEMAD en alguna ocasión,
una ley de programación de la defensa que nos dé una cierta estabilidad a nuestro horizonte financiero. Desde luego, y creo que lo ha dicho la secretaria de Estado hace poco, compartir el esfuerzo de I+D en el Ministerio de Defensa es muy importante con otros ministerios que tengan que ver con la industria y con la economía nacional. Bien, y esto, así casi a pinceladas, es en lo que estamos pensando y los desafíos a los que nos encontramos, a los que debemos hacer frente dentro de 20 años. Seguir siendo relevantes en los escenarios operativos del futuro. Requiere mucha tecnología. Ser capaces de prever los riesgos para nuestros intereses, requiere presencia en la mar, requiere coordinación con otras marinas, requiere muchísima coordinación con la Administración Marítima Nacional y con las entidades civiles que tienen algo que ver en la mar, el clúster marítimo y sus miembros absolutamente en ello. Y entender la necesidad de compartir la información, mantener operativa la flota ahora, preservar nuestras unidades, que sean un éxito los programas que tenemos en marcha, convertir en programas reales algunos proyectos que tenemos, como el de la flotilla hidrográfica, y desde luego para el futuro ir identificando las tecnologías que van a ser fundamentales en los campos de batalla del futuro y las operaciones del futuro, y de una forma coordinada con otras marinas europeas y con la industria nacional, ser capaces de llevar proyectos cooperativos a un término sobre los cuales obtener las capacidades del futuro. Nada más, muchísimas gracias otra vez al clúster por haberme permitido compartir con todos ustedes esta mañana y quedo a su disposición para contestar las preguntas que crean oportuno hacer. Muchísimas gracias. Don Gonzalo, si le parece, pasamos a proyectar un vídeo que nos han facilitado que merece la pena verlo. Ahora pasamos a las preguntas. Gracias. Porque no queríamos dejar de proyectarlo y dar la oportunidad de verlo porque, bueno, es un vídeo maravilloso que está hecho increíble, es bonito, es entretenido, es dinámico y bueno, es que supongo otra de las misiones de la Armada, ¿no? El difundir la labor que hace, porque comentaba en el chat que el abanico de las actividades que desarrolláis es amplísimo, no solo en el ámbito de la seguridad y la defensa, también como, pues eso, lo que comentaba, ¿no, don Gonzalo? Como tractora de la industria naval y como, bueno, pues como labor humanitaria, como relaciones internacionales, en fin, que son una valiosísima institución
de la que estamos muy orgullosos y bueno, le agradezco de parte de todo el clúster y de todos los asistentes la intervención que ha hecho, que ha sido interesantísima. Y bueno, sin más dejo ya de hablar yo y le doy paso a las preguntas para que pueda hablarnos un poquito más, don Gonzalo, si le parece bien. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Vamos a ver, le paso la primera que es la primera que ha entrado y la hace Cristina Díaz Álvarez. Nos dice, a ver si puedo ir leyéndola entera porque es un poquito larga, dice, para mantener esa fuerza naval de manera adecuada, como indica el almirante, las unidades tienen que estar preparadas y a la orden para cuando sea necesario. ¿Tiene la Armada algún plan para unificar las labores, vamos a bajar un poquito, de mantenimiento bajo un marco común, tal como tienen otros cuerpos de seguridad del Estado, como por ejemplo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, para equipos esenciales como la línea de propulsión? Muchas gracias a la Armada y al clúster por esta interesante conferencia. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros dentro de cómo llevamos a cabo el mantenimiento, precisamente una clave fundamental es la contratación. ¿Cómo se hace esto, ¿no? La ley de contratos del sector público, con el último cambio que hubo hace 3 años, si no recuerdo mal, ha complicado mucho el proceso de contratación, ¿no? Y la Armada, bueno, pues ha ido ajustando la forma en la que hace algunas de sus contrataciones precisamente para atender a lo que me están preguntando. Por ejemplo, nosotros tenemos desarrollados acuerdos marcos con una duración, creo que recordar, es de 5 años probable. Esto lo hago un poco de memoria. Pero acuerdos marcos precisamente en el que metemos sistemas que son comunes a todos los barcos o a muchos barcos de la Armada. Por ejemplo, hay acuerdo marco efectivamente para motores generadores, motores propulsores. Hay acuerdos marco para equipos de guerra electrónica, para distintos equipos diferentes en distintos tipos de unidades, pero el acuerdo marco los abarca a todos, de tal manera que con el acuerdo marco, cuando haya recursos, se puede hacer un contrato derivado con mucha agilidad. Esto tiene que ver un poco también con lo que decía al principio, de que una buena parte del recurso que tenemos para inversiones viene de fondos de contingencia. El dinero de los fondos de contingencia normalmente no está a la apertura del presupuesto, a lo mejor una pequeña parte. Y siempre hay incertidumbre de cuándo va a llegar. En teoría debe llegar una parte en abril y otra parte en septiembre. Pero luego uno entra en los procesos de contratación y el trámite habitual de contratación es muy ajustado para poder ejecutar durante el año, que es lo que se nos pide, ¿no? O sea que el acuerdo marco es una buena. Luego tenemos también acuerdos con otros ejércitos para el mantenimiento común de equipos. Por ejemplo, el misil Spike de la Infantería de Marina, vehículos pesados de la Infantería Marina, también con el Ejército de Tierra, acuerdos, convenios y acuerdos con el INCA, por ejemplo, para reparación y recalibración de equipos de calibración. Y luego sí que es cierto que en el ámbito conjunto se están desarrollando conceptos para facilitar el sostenimiento común de sistemas comunes. Por ejemplo, así se ha empezado con el NH90. Ahora mismo el NH90 está en servicio del Frente de Tierra y el Frente de Aire acaba de recibir sus primeros 2 helicópteros, creo recordar. Nosotros aún no hemos recibido ninguno. Tiene algunas características un poco especiales y yo creo que hasta el año 25-26 no lo vamos a tener. Bueno, es una aproximación. Pero sí, para eso se ha desarrollado un concepto conjunto. Y lo mismo se va a tratar con el helicóptero H-135. O sea que la respuesta es sí, buscamos medios que nos permitan facilitar el sostenimiento de equipos comunes dentro de la Armada y con el resto de las fuerzas Gonzalo, pasamos a otra pregunta, si le parece. Esta es de Ruth Parra. También larga, esto de que se larga es un poco rollo porque no las puedo leer seguidas, pero bueno, si no se la vuelvo a proyectar, no hay problema. Vamos a ver, dice, el primer encuentro con la administración online que celebramos en el clúster fue precisamente con la EU Naval Force Somalia.
Muy interesante también. Respecto al Golfo de Guinea, como bien ha dicho, es creciente la preocupación en la comunidad marítima mundial, motivada por el aumento de incidentes de piratería, y hay países como Dinamarca que están potenciando el desarrollo de iniciativas de seguridad marítima en la región. ¿Cómo considera que es la respuesta de implicación española? ¿Es suficiente? ¿Está alineada con los esfuerzos de la Unión Europea en este área de interés estratégico para Europa? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, que además es muy pertinente. Si lo tuviera que decir muy brevemente, yo diría que nuestra respuesta es mejorable, pero que hemos impulsado la respuesta de la Unión Europea en el Golfo de Guinea. Como dije al principio, nosotros llevamos desplegando patrulleros ahí desde el año 2008. Al principio, basándonos en dos cosas, en que, bueno, era un área que desde el punto de vista marítimo era muy importante para España porque es una línea de tráfico donde muchos recursos naturales llegan a España y que está sometida a la amenaza de la piratería, que ya hemos visto que ha evolucionado bastante, pero es que además el propio Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en aquel momento pues indicaba que era una de las zonas de interés. Aquí se ha empezado desde lo poco a algo. Es cierto que la idiosincrasia de los países de la zona es complicada, ¿no? Nosotros, cada despliegue que hacemos con barcos allí, se prepara primero con unas comisiones que van allí y hablan con la Marina local o Guardia Costera local, lo que haya, y se determinan los intereses de ellos para hacer lo que ellos necesiten, no para imponerles nada, ¿no? Se acuerdan las escalas, los ejercicios en los que se participan y esto. Pero entonces, sobre eso hemos ido estableciendo relaciones bilaterales y tratando de ser lo más efectivos posible en la mar. Porque lo importante es hacer cosas así. Lo cierto es que en el Golfo de Guinea se hacen muchas cosas. Francia desarrolla actividades allí en las que nosotros hemos participado y patrocina ejercicios. Estados Unidos también, nosotros hemos participado en ellos. Y yo creo recordar que por estas fechas, el año pasado, en la misma zona, había buques franceses, españoles, portugueses, incluso creo ver que había una fragata italiana. Y acababa de irse, o iba a llegar, ya no recuerdo, un barco americano. Pero lo que faltaba ahí era coordinación. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de impulsar a través de la Unión Europea, que haya una aproximación coordinada a las actividades que se hacen allí. Van muchos barcos, tratan de hacer muchas cosas, pero el efecto que no se obtiene, pues a lo mejor no está en relación con el esfuerzo que se hace. Y por eso tenemos interés en este proyecto piloto y en apoyarlo. Desde el punto de vista nacional, nuestra ambición es poder tener un despliegue permanente. Ya hubiéramos podido hacerlo a partir del año 21 y es posible que lo hubiéramos podido hacer si no hubiera llegado la pandemia y hubiera causado todo estos problemas de carácter económico que afectan a la Armada y afectan a muchas más instituciones. Pero bueno, en resumen, podemos mejorar más, podemos mejorar nuestra participación, pero la estamos impulsando en el ámbito de la Unión Europea. A ver si es posible que cuando termine esto se retomen todos esos temas, porque bueno, España desde luego siempre, con ustedes, con la Armada, ha tenido siempre una posición de liderazgo y bueno, no dudamos que puede seguir siendo así en otras zonas también, las que hasta ahora no ha sido. Y bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta que hace don Pablo Peiro, que le sale aquí el segundo apellido, no sé por qué. Bueno, nos dice, ¿qué programas tiene la Armada para formación de las dotaciones para adaptarlas a las nuevas tecnologías que tendrán las nuevas unidades? Y al hilo de esta, si me permite, ya le hago otra que tenemos por aquí, que dice, parece inminente que la dotación del S-80 pueda completar su formación con los simuladores y también en el propio submarino. ¿Podría darnos más información al respecto? Sí, muchísimas gracias. Empiezo por la primera, por el tema general. Y de nuevo es una pregunta muy pertinente, porque para entender la tecnología y manejarla adecuadamente hay que estar bien formado. Y esto es un desafío para la Armada y para cualquier entidad, compañía que pretenda estar en la vanguardia tecnológica. Bueno,
La formación de la Armada, como saben, se da a varios niveles. La formación básica en la Escuela Naval Militar, las escuelas suboficiales, las escuelas de especialidades que están en Ferrol y la Escuela de Infantería de Marina. Luego tenemos cursos específicos y cursos y especialidades de segunda trayectoria. Entonces voy a ver si puedo explicar brevemente cómo está. Y luego iniciativas particulares y específicas para áreas concretas, ¿no? Bien. Como saben, en la Escuela Naval desde hace ya por lo menos 10 años que cambió el sistema de formación, se imparte un grado que ahora mismo es el de Ingeniería Mecánica, validado por la Universidad de Vigo. Bueno, precisamente el currículum de estudios de la Escuela Naval ya se está revisando para adaptarlo al nuevo horizonte tecnológico en el que va a tener que operar la Armada. Mucho de transformación digital, inteligencia artificial. Hemos creado dentro del Centro Universitario de la Defensa, que está allí en la Escuela Naval Militar, un centro dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial. A partir de ahí se pueden realizar estudios y proyectos de interés para la Armada. En las escuelas de especialidades, fundamentalmente en la Escuela Escanio de Ferrol, que es donde damos toda la formación de carácter técnica, fundamentalmente técnica, a marinería, suboficiales y oficiales que hacen cursos de especialidad. Es una escuela que se ha renovado completamente precisamente para adaptarse a las nuevas tecnologías, no solamente desde el punto de vista de las tecnologías que hay que estudiar, sino de la propia forma en la que se imparte la enseñanza. Y, por ejemplo, se está especializando en el desarrollo de cursos de ciberdefensa. Y luego, por otra parte, la Armada se incorporará también a un proyecto que tiene la Subsecretaría de Defensa para mejorar los procesos de enseñanza desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que faciliten no solamente impartir la enseñanza, sino la enseñanza de estas materias tan específicas. Dentro del desarrollo de la carrera de los oficiales, por ejemplo, hasta ahora el que hacía el curso de Estado Mayor hacía el curso de Estado Mayor, pero no había alternativas a eso, ¿no? Bueno, pues se están desarrollando las especialidades de segundo tramo, donde hay que mencionar que habrá oficiales que se especialicen, habrá algunos que se especialicen en gestión de recursos humanos, otros en gestión logística, pero va a haber una especialidad de segundo tramo que va a ser fundamentalmente CIS-TIC. Serán oficiales que ya hayan tenido una experiencia muy grande en las unidades de la fuerza y para la segunda parte de su carrera, a partir del empleo del capitán de corbeta, se van a enfocar fundamentalmente en esto. Y van a ser especialidades de segundo tramo que tienen las características y la titulación de un máster. Eso además debe dar a todos estos oficiales la permanencia en los destinos necesaria para luego desarrollar sus cometidos con eficacia. Respecto al S-80, efectivamente, el barco, aparte del adiestramiento que tenga la dotación a bordo, se va a adiestrar en tres tipos de simuladores. Un simulador básico, que básicamente es una pantalla de ordenador donde cada miembro de la dotación podrá aprender a manejar sistemas que se encuentran a bordo, fundamentalmente el sistema de combate y el sistema integrado de control de plataforma, que es el que tiene el software crítico para la seguridad del submarino en la navegación. Esos simuladores, que son emuladores de los sistemas de a bordo, permiten simplemente aprender las funcionalidades, manejar el interface hombre-máquina y esto. Después de eso hay otro nivel de adiestramiento. Eso es básicamente enseñanza, casi no es fundamentalmente enseñanza. Pero luego ya pasamos a la simulación, donde ya se puede trabajar tanto en el sistema de combate como en el sistema integrado de control de plataforma en equipos. Es integración de equipos. Gente que realiza funciones complementarias dentro de una guardia o un puesto en un zafarrancho de combate. Y luego ya pasamos a la simulación de verdad.
Hasta ahora, digamos, que hemos tenido educación, formación, también basada en simulación, pero básicamente fácil. Luego pasamos a la simulación de verdad o al adiestramiento basado de verdad en simuladores. Y ahí la flotilla de submarinos, el Palex 80 va a tener dos simuladores. Un simulador táctico y un simulador de plataforma. El simulador táctico presenta la cámara de combate del barco con todos sus elementos, el periscopio, las distintas pantallas donde presentan la información de los sensores, el manejo de las armas, todo. Y ahí el comandante del barco, con su equipo, podrá ponerse en situación de escenarios más realistas y poder desarrollar, practicar reacciones y operaciones. Y el sistema integrado de control de plataforma, pues ahí va a tener un sistema que este ya sí es totalmente dinámico en 3 dimensiones, es muy parecido al de un avión, pero en la cámara de mando del submarino, donde además de manejar la plataforma en operaciones reales, se les pondrán sobre todo para reaccionar ante emergencias. Y bueno, esto es lo que les puedo decir. Interesante. No me entretengo mucho porque llevamos ya 1 hora de conferencia, pero nos quedan un par de preguntas y no quiero dejarlas en el tintero porque, bueno, solo son solo esas. Entonces, si le parece, las terminamos. Por aquí, María José pregunta, dice, nos han hablado del futuro de la Armada relacionado con el desarrollo tecnológico y sus medios y plataformas, pero en este complejo entorno, ¿cómo cuadran las personas? ¿Cómo es la gestión de talento del personal de la Armada? Bueno, pues aquí hay que ser sinceros, no es buena. Todavía. La gestión del personal dentro de la Armada es muy rígida porque la norma que rige la asignación de destinos y la gestión de los destinos es muy rígida, es muy garantista con las personas y en consecuencia es muy rígida con otras, con cómo se puede hacer. Y luego, por otro lado, la promoción interna dentro, al menos de la Armada, favorece la estabilidad en determinados destinos hasta cierto tiempo. Pero después hay que buscar diferentes salidas a ese personal. Y esto tiene que ver mucho con el talento, ¿no? Como he dicho, el que existan especialidades de segunda trayectoria, por ejemplo, para los oficiales, pues es una manera de encauzar vocaciones o capacidades específicamente tecnológicas dentro de estas segundas trayectorias. Lo que nosotros hemos intentado hacer ahora, hemos abierto, por ejemplo, una de las iniciativas es abrir un portal de innovación, de tal manera que cualquiera que tenga una inquietud, no solamente de carácter tecnológico, sino innovativa, en general, organizativa, pueda presentar su iniciativa ahí, de tal manera que en la Armada se pueda estudiar y ponerla en marcha o no, dependiendo de si ya hay otras iniciativas en funcionamiento o realmente pues, no es de utilidad, ¿no? Pongo 2 casos, ¿no? Hace poco hemos lanzado una de renovación, una cosa muy sencilla, las luces de emergencia que están en nuestros barcos todavía utilizan, bueno, pues son americanas y siempre hemos utilizado el mismo sistema y son muy buenas, lámparas incandescentes. Eso tiene su coste y su gasto. Bueno, pues ha habido un suboficial, creo recordar, y un cabo primero que mandaron un proyecto técnico que habían preparado ellos para sustituirlas por alumbrado LED. Eso se ha aprobado y se va a llevar a cabo. Hay una prueba piloto que está en marcha, no está terminada ya, en una fragata clase Santa María. Luego, si sale bien, se extenderá al resto de buques de la Armada. Yo tengo en la mesa ahora una propuesta de un oficial ingeniero sobre un buque, una plataforma no tripulada de superficie muy sencillita, bueno, que él ha desarrollado y que puede ser utilizada a lo mejor pues, para hacer ejercicios de amenaza simétrica en puerto, o puede utilizar un barco, la puede llevar para hacer alguna vigilancia en el entorno suyo. Bueno, eso lo estamos valorando. Es decir, que ese talento individual de las personas que son capaces de desarrollar o proponer una iniciativa, lo tenemos
más o menos encarrilado, está copiado de la Marina Americana, lo hacen prácticamente igual. Pero tenemos que darle credibilidad al sistema poniendo en marcha propuestas que nos den. Desde el punto de vista de la gestión del personal es más complicada. La jefatura de personal está trabajando en esto, en perfiles de carrera adaptados a necesidades tecnológicas que permitan dar la formación y la permanencia en los destinos adecuadas, y que eso sea un problema para la producción personal de las personas. Pero ya le digo que esa parte es un poco más complicada. Por su respuesta. A ver, pasamos a una pregunta que nos hace don Luis Guerrero. Dice, enhorabuena por la magnífica presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es el posicionamiento español en el proyecto de corbeta europea? Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, en el proyecto de la corbeta europea, la Armada entró tarde, llegó a tiempo. No entró al principio, pero llegó a tiempo, aunque entrara un poco tarde. Es un proyecto que ya estaba lanzado fundamentalmente por las marinas de Francia y de Italia. Sus astilleros de referencia, Navalgrupo y Fincantieri, ya habían formado un consorcio, se llama Naviris, para lanzar este proyecto. Grecia también se había unido. Las dos tenían una idea muy clara de lo que querían obtener. La marina italiana una corbeta pura. Y la marina francesa, pues más bien un barco tipo patrullero oceánico, grande, que aguante bien la mar, que tenga mucha autonomía. Bien, y nosotros cuando entramos ahí, debo de reconocer que fuimos dirigidos por la industria naval española para incorporarnos aquí, pensamos en lo que necesitábamos. Y nosotros tenemos claro lo que necesitamos. Necesitamos algo parecido a lo que quiere la Marina francesa, que sería una especie de buque de acción marítima, pero que tenga una autoprotección mucho mejor. Hablábamos antes del Golfo de Adén, donde hay actividad terrorista continuamente, hay misiles volando de vez en cuando por allí, el barco tiene que estar protegido, y que tuviera cierta capacidad de disuasión hacia adversarios de superficie. Por eso debe llevar misiles de superficie a superficie. Y una vez que le dotamos de esta capacidad, parece lógico que sea capaz de integrarse en operaciones de flota. Y para eso debe de tener una capacidad de comunicaciones suficiente, ¿no? Bueno, desarrollamos nuestra idea. Entonces nos hemos centrado en este consorcio, en este proyecto, que en estos momentos está discutiendo el Project Arrangement, que es el acuerdo general que va a permitir después desarrollar hitos documentales que definan los requisitos que debe de cumplir este barco. La idea es incluso que se llegue a construir un prototipo genérico que mediante modularidad en el diseño pueda satisfacer a todos. Y luego cada uno, en algunas determinadas áreas, pondrá alguna cosa particular. Y aunque inicialmente entramos aquí no sabiendo muy bien, como decía al principio, lo que queríamos obtener, ahora está claro que lo que queremos obtener de ahí es la segunda serie de buques de acción marítima, que a lo mejor no necesariamente será igual en la forma, físicamente, a lo mejor, a los barcos que tenemos en servicio, y que nos permitan sustituir a finales de esta década a las dos excorbetas que tenemos en servicio, Infanta Elena y Infanta Cristina, que están acercando los 40 años de servicio, y a los 4 patrulleros de la clase descubierta, perdón, de la clase Serviola. La industria está posicionada ya. Navantia ha firmado un convenio con el consorcio Naviris, precisamente para esto, o sea que las marinas por un lado, la industria por otro, los principales actores, que no quiere decir que sean los únicos, están alineados. Y ya es un proyecto en el que empujamos con todo convencimiento y con toda necesidad. Pues ya le paso a la última y le dejo descansar. Vamos a ver, dice, gracias por su detallada explicación sobre disuasión y defensa. ¿Considera que es sostenible a medio y largo plazo la capacidad de disuasión de la Armada atendiendo a la previsión de recursos disponibles y previstos?
Bueno, pues ese es nuestro objetivo. No es fácil, pero no es imposible. Como siempre, hay que tener una decisión y un plan para llevarlo a cabo. Como he dicho durante mi exposición, la Armada no está dispuesta a perder ninguna capacidad, porque es consciente de que lo que pierda va a ser difícilmente recuperable. Perder algo no solamente es comprarlo después, es tener la gente preparada, las instalaciones de sostenimiento, las infraestructuras, la doctrina de empleo, todo, ¿no? Por eso no queremos renunciar a ninguna capacidad. Entonces, a día de hoy, en el corto plazo, sí que tenemos un problema de recursos importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como decía, ajustar el ritmo de las operaciones y de la actividad con la capacidad de sostenimiento y ajustándola a los escenarios actuales, que ya sabemos que de momento no son muy exigentes. Hablamos del Golfo de Guinea, Atalanta, las agrupaciones permanentes de la OTAN, ejercicios de la OTAN, la vigilancia marítima. No estamos hablando de conflictos, no estamos hablando de gestiones de crisis complicadas, ¿no? Estamos hablando de un escenario que es manejable. Entonces, ajustando el ritmo operativo a la capacidad de sostenimiento, lo podemos conseguir y preservar la flota como la tenemos. Ahora bien, eso tiene que ir seguido por, como dije, una renovación continua de las unidades y, sobre todo, como decía, para el S-80 y para el F-110, ir preparando el apoyo al ciclo de vida. Porque en el caso del submarino está claro que es un barco, nuestros submarinos hasta ahora los manteníamos de acuerdo con lo que nos decía la actual Naval Group francesa, la DCN antigua, que era la autoridad técnica de diseño. La autoridad técnica de diseño es la Bankia, la marina de referencia es la Armada Española, la estructura que hay que poner en su lugar es diferente y el recurso económico también es diferente. Y probablemente para el F-110, quizá no para todo el barco, pero para elementos específicos del barco sí que habrá que tener preparados conceptos de apoyo y planes de apoyo del ciclo de vida y dotarlos adecuadamente, porque la tecnología moderna no es barata de adquirir y no es barata de sostener. Ahora, precisamente, en el Estado Mayor de la Armada estamos haciendo un estudio que nos va a llevar un tiempo, esperamos tenerlo listo antes del verano, para saber exactamente lo que nos va a costar sostener la Armada del futuro. Como decía al principio, nosotros necesitamos una flota equilibrada. Y el equilibrio es que tengamos las capacidades necesarias para cumplir las misiones, pero ojo, que seamos capaces de adiestrarla y que seamos capaces de sostenerla. Y de este estudio pues saldrán probablemente decisiones de futuro. No es fácil mantener las capacidades a día de hoy. Tenemos una idea de cómo hacerlo, tenemos una idea de cómo hay que hacerlo en el futuro. Y nosotros tenemos que defender también ante la Secretaría de Estado nuestro caso, en el sentido de que es inútil hacer un gran esfuerzo para obtener sistemas complejos como el S-80, como el F-110, como pueden ser los helicópteros, o como puede ser el F-35 en el futuro, o algunos sistemas de la infantería de marina, si no estamos dispuestos a después dedicar el recurso necesario para sostenerlo. También les puedo hacer una cuenta. Si quisiéramos comprar para día de hoy una armada como la que tenemos, en vez del Harrier y el F-35, los mismos barcos, vamos a comprar lo mismo, la misma medio de infantería marina, además, todo lo que está previsto tener en el futuro. Pues eso nos podría costar 23.000, 24.000 millones de euros, más o menos. Si eso lo dividimos entre los 30 años que nos tiene que durar toda esa fuerza y calculamos que más o menos, de media, puede variar, ¿no? Pero lo que uno se gasta en comprar un sistema es lo que tiene que invertir en sostenimiento a lo largo de su ciclo de vida, más o menos es así, más o menos, en números gordos, pues nos sale la cuenta que necesitaríamos todos los años un sostenimiento del orden de 700 y pico millones de euros. Bueno, para mantenerlos siempre
poder gestionar las obsolescencias, hacer las modernizaciones de media vida y tener siempre las unidades listas para el combate. Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia interesantísima. Hasta aquí hemos llegado ya respondiendo a todas las preguntas. Y bueno, pues no sé si quiere decir alguna cosita más. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ruth. De nuevo, reiterar el agradecimiento al Clúster Marítimo Español y a su presidente de honor, a Federico, por habernos dado esta oportunidad. La relación que tenemos con el clúster marítimo es muy estrecha, y nosotros estamos mal acostumbrados por el clúster, porque siempre que les pedimos apoyo para alguna actividad, para cualquier cosa, ante cualquier preocupación que tenemos, siempre recibimos una respuesta inmediata y positiva. Y para nosotros es un privilegio ser miembros del clúster y mantener esta relación tan estrecha. Por eso, cuando digo que participamos en estas y en otras actividades del clúster encantados, es verdad y lo decimos de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, y a la Armada saben que el sentimiento es mutuo. Desde el clúster también sentimos esa cercanía y ese cariño por su institución. Y bueno, sin más nada, nuestros mejores deseos y toda la confianza del mundo en que ese futuro que se plantean va a ser una realidad y lo van a lograr, pues bueno, con toda la naturalidad con la que suelen trabajar habitualmente. Y bueno, pues nada más, decir que la semana que viene tenemos otro encuentro con la Administración, en este caso con la CIAIM, la Comisión de Incidentes y Accidentes Marítimos, que seguro que es también muy interesante y que les volvemos a invitar a todos a asistir. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Iñaki y a Juan Carlos, que sé que les tiene por allí detrás. Sí, están aquí conmigo. Hasta la próxima y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias.